pero vamos a limitarnos a escuchar tu visión sobre tu trabajo en la ciudad de Buenos Aires, el trabajo de gobierno de la ciudad, la visión que tienen para la ciudad. Y después podemos seguir hablando de los temas. Yo les comento que me frenás si me extralimito, pero Juan estuvo a cargo de las negociaciones con los sindicatos docentes hasta ahora, estuvo con la paritaria. De hecho, esta reunión estuvo a veces en riesgo. Si me duermo, porque hasta ayer estuve negociando a las 11 y todos los días anteriores también estuvimos con 12 horas de negociación constante, con lo cual venimos de una corrida importante. Esto lo hacía antes de ir a estudiar afuera, o sea, él es muy joven, 28 años, por eso se empecina en poblar sus cachetes con vello para parecer más adulto, pero la verdad que verdaderamente es muy joven, pero tiene mucha experiencia y como algunos de ustedes saben muy bien, también ha formado un grupo de jóvenes militantes, con lo cual su experiencia es muy rica y muy importante y muy beneficiosa potencialmente para nosotros en varios sentidos. No hablo más, Juan. Cuento un poco la visión que tenemos para la ciudad de Buenos Aires desde el planteo que está haciendo Horacio como jefe de gobierno. Hago un par de comentarios después sobre el porqué de la política y de la vocación política como herramienta de transformación, que me parece que puede ser válido según lo que me contaba Gabriel, que tiene ganas de escuchar. Me acompaña Julieta, que coordina toda la comunicación de la subsecretaría que me toca liderar hoy, y Tomás, que hace varias cosas, entre otras es parte del equipo más bien político de la subsecretaría. Como decía Gabriel, a mí me toca liderar la subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales hoy, que básicamente coordina y desarrolla la estrategia de posicionamiento de Buenos Aires y del jefe de gobierno hacia el mundo y también hacia las instituciones que trabajan en la ciudad de Buenos Aires. En particular, tenemos un trabajo muy fuerte con las iglesias de la ciudad de Buenos Aires, los distintos cultos. La dirección de cultos de la ciudad está abajo de la órbita de la subsecretaría, pero también desarrollamos trabajo con casi cualquier institución que ustedes puedan imaginar, desde la relación con la UBA hasta la relación con la última ONG que se puedan pensar, está coordinada desde esta subsecretaría. El principal carácter que queremos darle a la subsecretaría y al gobierno, es una cosa que está marcando mucho Horacio, que rompe bastante con la manera en que se hace política en Argentina, es una dimensión muy real y muy eficaz de cercanía. La idea de que no hay que hacer política solamente para la gente y con la gente, como muchas veces se dice, sino también desde la gente. Me explico. La empatía como virtud es para nosotros central en el proceso de la política, la capacidad de ponerse en el lugar del otro y hacer política desde ahí. Doy un ejemplo. Si uno quiere mejorar la calidad de la educación en la Ciudad de Buenos Aires, puede definir 4 o 5 métricas desde arriba y tirar las 3 políticas públicas que parecen más interesantes desde la óptica de un análisis del mundo de cuáles son las mejores políticas, pero si no se mete en la escuela, piensa como piensa una madre que lleva al chico a la escuela, que necesita que la madre entre a la escuela, coma en la escuela porque no le puede dar de comer en su casa, etcétera, etcétera, etcétera. Si no se hace política desde ese lugar, poniéndose ahí, es muy difícil una transformación real. Y la única manera de ponerse en el lugar del otro es estando cerca del otro. ¿Cómo estamos haciendo eso con Horacio como jefe de gobierno? Todos los viernes y los sábados él tiene toda una agenda de relación con vecinos y reuniones con vecinos en distintos lugares de la ciudad. Está empezando a tener, creo que si sacamos el porcentaje, yo diría que está cerca del 40 o 50% de reuniones fuera de la oficina. Hoy, por ejemplo, tuvimos reunión de estrategia de comunicación de gobierno en un bar en San Juan y Boedo. La semana pasada tuvimos un almuerzo también en San Telmo. La anterior, porque los viernes tenemos estas reuniones de estrategia, fue en un café de Rivadavia y Medrano. La idea es, el jefe de gobierno no es un ser humano que tiene que estar lejos en un pedestal, metido en una oficina difícil de llegar, sino que es una persona que tiene que estar cerca, caminando la calle, entendiendo la realidad de los vecinos y viviéndola lo más cerca que se pueda. Esa dimensión en el plano institucional también tratamos de llevarla. O sea, que la ciudad esté cerca de las instituciones que le dan vida, que apoye el trabajo que hacen, por ejemplo, sus iglesias, y que esa dimensión de la cercanía también se dé en términos institucionales. Doy otro ejemplo, con la Iglesia Católica, que es la iglesia de mi fe.
Tradicionalmente la elección de culto se relacionaba con el cardenal, el cardenal argentino, el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, y con los grandes obispos o autoridades de la iglesia, cosa que no está de ninguna manera mal, pero nosotros estamos dando una vuelta de rosca a eso y estamos trabajando mucho más con la iglesia que está en la periferia. Estamos trabajando con las comunidades que están trabajando en las villas mesetas de la Ciudad de Buenos Aires, en los barrios más humildes, en los barrios con población que está más en la tercera edad, que es población que por ahí necesita más apoyo y cercanía por parte del Estado. La idea es llevar esta dimensión de la cercanía y de un gobierno presente a la periferia de la Ciudad de Buenos Aires, y si pensamos a nivel nacional sería en la periferia de la Argentina. Hablo mucho de la cercanía porque es la característica principal que Horacio le quiere imprimir a su gobierno y es una de las cosas que a mí me motiva no ir a trabajar con él. O sea, me gusta mucho más la idea de un tipo que está caminando la calle como cualquier hijo de vecino, por supuesto sabiendo que es jefe de gobierno y a veces tiene su auto y llega en chofer, y eso no es normal, yo no lo comparo con cualquier ciudadano, pero la verdad es que está mucho más cerca una persona que se toma un café en cualquier lado, que sale a correr a la mañana sin custodia, que vive en la ciudad, que el modelo más típico de político, que es alguien que viaja con su chofer de la oficina a su casa, de su casa a otra reunión y después termina su día. Horacio está bastante en la calle y para mí es una de las características que le está demandando además a cada uno de sus ministros. En términos de visión de gobierno, hay 4 grandes ejes que vamos a trabajar durante la gestión de la ciudad. Uno, el primero, no sé si para todo el gobierno, para mí claramente el más importante, es la integración social. Integración hace referencia a un concepto que es mucho más que inclusión. El concepto tradicional de inclusión es, uno tiene la clase alta, la clase media y trata de incluir a la clase baja dentro de la clase media. En general, tratando de llevarlos de abajo para arriba, como si el lugar para estar fuera arriba y como si el valor estuviera arriba y como si los criterios, las características, los juicios, el bien de la sociedad estuviera en esas partes de arriba. El concepto de integración involucra darle herramientas a quien está en la clase baja para que pueda forjar su propio destino y desarrollarse, pero también entiende que hay valor para darle a la sociedad de aquel que viene de una situación de mayor vulnerabilidad. O sea, hay valor humano en la vulnerabilidad y hay valor humano en desde abajo crecer hacia arriba y en el sufrimiento también, y estoy seguro que lo conocen por el lado de la fe seguramente a esto, por lo menos en la teología católica está muy presente, no en la que hemos destacado probablemente como iglesia nosotros, pero sí en la que estuvo en las raíces de la iglesia. Desde la miseria y del sufrimiento uno crece y una sociedad también puede, desde aquellos espacios que ha vulnerado, fortalecerse y desarrollarse como sociedad. Ese concepto de integración, en un ejemplo muy concreto, es no urbanizar la Villa 31, por ejemplo, como política y dejarla ahí como un gueto como está hoy, pero más organizado, sino llevar ciudad a la villa y llevar a la villa como barrio a la ciudad. O sea, que se genere un flujo constante de gente, propuestas, ideas, etcétera, de manera tal de que ya no deje de haber un barrio que se llama Villa 31 y una ciudad de Buenos Aires, sino que sean parte de una misma cosa. La ciudad recibiendo el valor que tiene la villa para darle y también la ciudad entrando a la villa. Una segunda cosa tiene que ver con seguridad. O sea, nosotros tenemos un problema real de seguridad, sobre todo en la zona sur de la ciudad y en algunos lugares particulares de la zona norte, una percepción muy grande de inseguridad, lo cual hace que la ciudad en parte sea insegura. Lo que quiero decir con esto es que si nosotros gobernamos para personas y las personas se sienten inseguras, tengamos un problema, aunque ese índice de inseguridad uno lo mide y no de tanto. No estoy diciendo como Aníbal Fernández que la inseguridad es una percepción, pero sí hay un componente real de percepción en el tema de seguridad, y la verdad es que en Buenos Aires nosotros tenemos que hacer un trabajo grande para que la gente se sienta segura y esté más segura de lo que está hoy. Con el traspaso de la policía es un desafío enorme y estamos en ese trabajo. Un tercer punto es la innovación. O sea, nosotros creemos que, y acá me meto un poco en lo internacional, o sea, el mundo va hacia un lugar que nadie tiene claro dónde es, pero una de las pocas notas que tenemos clara es que la velocidad del cambio es cada vez más rápida, el cambio es una constante y no una excepción, y en general sobreviven o se desarrollan mejor las sociedades que tienen capacidad de adaptarse a esos cambios y de desarrollar nuevas potencialidades a raíz de nuevos escenarios que cambian constantemente. En ese sentido, la innovación está siendo parte de la agenda de la Ciudad de Buenos Aires. Este edificio es, de alguna manera, una imagen de dos cosas, de integración y de innovación. De integración porque estamos trayendo al gobierno a la zona sur y movimiento a la zona sur, y de innovación porque, como lo ven, es de lo más moderno que hay hoy en la Ciudad de Buenos Aires, y además es la casa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y está en la zona sur.
Y un último punto tiene que ver con armar una ciudad a escala humana, que tiene que ver con pensar la ciudad desde la gente, como les decía, y pensar los parques, el subte, el metrobús, desde la persona que camina a la ciudad y que la vive. La idea es que la transformación grande no está en las grandes obras y en las obras de proporciones épicas, sino en transformar los entornos en donde vive cada vecino y desde ahí mejorarle la calidad de la vida al vecino. Estas cuatro cosas de alguna manera son lo que le da norte a lo que está haciendo la ciudad hoy. Hacemos mucho más que esto, pero me parece que es una buena manera de presentar lo que estamos viendo como visión. Y en términos de lo que es la política para mí y de la generación, que es el grupo que les contaba Gabriel que nosotros armamos, yo creo que algunos de nosotros hemos tenido muchas oportunidades y privilegios en la vida y se nos han dado talentos que tenemos que pagar no como deuda, sino como una responsabilidad que pesa sobre haber recibido esos talentos y yo siento que soy uno de esos que ha tenido esa posibilidad por haber nacido en un hogar de clase media, por haber ido a una escuela, por haber tenido todos los días de mi vida un plato con pan para comer. Y la manera en que yo siento que devuelvo eso es metiéndome en política, haciendo gestión pública y además construyendo política. Cuando construyo política lo que hago es participar y en su momento haber fundado La Generación, que es un grupo de gente de entre 18 y 40, 45 años, que cree en la política como herramienta de transformación, que está trabajando hoy dentro de Cambiemos, que se da una serie de valores con los cuales cree que hay que hacer política. La empatía es uno, la austeridad y la simpleza es otro, la prioridad en la periferia, la prioridad en el pobre es un tercero, y la construcción y el hecho de encontrar inspiración en el futuro, con raíces en el presente y en el pasado, pero sobre todo en el futuro, es otra de las cosas que caracteriza a este grupo. Hacemos política en distintos lugares de la administración pública, porque hoy nos toca hacer gobierno tanto en nación como en provincia como en ciudad. Uno de los miembros del grupo es diputado nacional, 2 o 3 son legisladores de la ciudad, tenemos 4 o 5 concejales de la provincia, un secretario nacional, unos 5 subsecretarios de la Ciudad de Buenos Aires, varios directores generales, etcétera, etcétera, etcétera. Es un grupo que viene construyendo y creciendo muy bien. El hecho de haber ganado los 3 gobiernos nos ayudó bastante en esa construcción y estamos apostando fuerte a este proyecto político que tiene sus miserias, pero que creo que tiene mucho más para dar de lo que muchos esperaban, y la verdad es que estamos contentos con la oportunidad que se nos da hoy y esperamos aprovecharla al máximo. Corto ahí para que abramos a lo que tengan ganas y podamos conversar en base a esto. Gracias, Juan. Estaremos teniendo ¿Alguien quiere comentar algo? Yo quisiera apuntar a, digamos, quizá la última parte de tu exposición, ¿no? ¿Cómo favorece ese tipo de desarrollo político, ese triángulo provincia, ciudad, nación, para los proyectos de desarrollo, ¿no? En cualquier ámbito, digamos? Ya, te cuento por qué le ayuda a la política que nosotros hayamos construido esto antes y después te cuento por qué creo que nos ayuda a nosotros como grupo a estar en los 3 lugares. Doy un ejemplo de lo primero. A mí me tocó negociar la paritaria de la Ciudad de Buenos Aires. El que negociaba la paritaria de la provincia de Buenos Aires es uno de los miembros fundadores del grupo conmigo. O sea, en todo momento estábamos con un nivel de coordinación que no existió nunca para hacer una paritaria en la Argentina. Y entre otras cosas, en la Argentina, por lo menos entre la provincia y la ciudad. Entre otras cosas, permitió el cierre de ayer. Además, la de Nación, la coordinadora Esteban Bullrich, que es con quien yo y Manuel, esta otra persona, trabajábamos en su momento, con lo cual esa capacidad de dialogar y de coordinar y de cooperar permitió que hoy, el lunes, haya clase en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires y además en el país, porque si no cerraba la provincia no iba a cerrar la paritaria nacional. Lo que quiero decir es, cuando hay una red de confianza y una construcción política basada en la confianza y en valores, y estás trabajando en 3 distritos distintos, eso te permite acelerar mucho además el paso de la política pública, que es un plan que uno por ahí tendría que coordinar con 10 actores y tardaría 2 años, y lo puede hacer en 3 o 4 meses porque hay confianza construida y uno sabe que llama a una persona que además comparte la manera de hacer política. Y con respecto a nosotros, la verdad es que nosotros veníamos creciendo mucho en la política de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy por hoy se nos abre un escenario en el cual nos permite crecer como grupo en distintos lugares. Y esa base, el grupo debe tener unas 400 personas, pero hay un núcleo de entre 30 y 50 que ya tenemos un nivel de confianza muy grande y que tenemos un nivel de responsabilidad media en los gobiernos, lo cual exponencia mucho el crecimiento del grupo. Y
y lo va reforzando. Es un desafío también porque queremos tener crecimiento, pero manteniendo esa identidad basada en los valores que les comenté antes, pero la verdad es que es un desafío que está bueno, es una buena crisis a tener. Digamos. Si uno, a veces es mucho más fácil mantenerse en un grupo reducido, somos 10 y estamos todos tranquilos, pensamos lo mismo, pero la política tiene una dimensión muy fuerte de realidad y de barro y de meterse, embarrarse y jugar en esa dimensión y esa línea que no es blanca y negra, lamentablemente es gris, y ahí adentro hay que jugar y hay que ir a dormirse con la conciencia no tranquila. Una vez me decía, cuando estábamos en Estados Unidos, Calderón, que fue presidente de México, me decía, mira, si tú haces política en serio y te acuestas a dormir a la noche y no tienes problema para dormir, estás haciendo política mal. Dice, si no tienes problema porque no tienes conciencia, si no tienes problema para dormir es por dos razones. O porque no tienes ningún tipo de conciencia y te duermes igual pese a todo lo que has hecho mal y ya estás absolutamente impune a todo remordimiento de conciencia, o porque estás manejando un nivel de pureza en tus decisiones, en tus definiciones tan grande que no te va a permitir transformar la realidad, porque la política hoy es una cosa que está bastante embarrada y bastante hecha mierda. Entonces, me parece que parte del proceso, como te decía, es poder agrandar el grupo manteniendo esos valores sin ser un purista que no te permite crecer, pero sin agrandarlo por agrandarlo y perdiendo esa identidad que en el fondo también es lo que te da valor y crecimiento. Yo tengo no una, sino varias, no solamente preguntas, sino comentarios en base a lo que vos has hablado. Traté de hacer un pequeño resumen por los temas que has tocado. El primero de ellos tiene que ver... Perdón, voy haciendo una pequeña introducción. Luis es de Quilmes, tiene experiencia también sindical, y su esposa es ahora... Es directora de estadísticas, de la Dirección General de Escuelas, Formación Estadística de Buenos Aires. ¿De la provincia de Buenos Aires? Provincia de Buenos Aires. Está con Laura Manolakis, que Sí. es de la directora general. Que está abajo de Sergio Siciliano, probablemente. Creo que son ¿Sí? dos... Bueno, Sergio es otro de los fundadores de la generación. Parte del grupo también. Sí. Para... Juan Carlos vive acá en Capital, él es peruano. Rabioso, porque a pesar de tener esposa e hijas argentinas y él mismo amar el país, es formalmente peruano, no solo afectivamente. Y es una de las personas más inquietas del grupo. Involucrado y iniciador de muchas iniciativas muy académicas y políticas y sociales, muy relacionado con la Embajada de Perú acá y con otros, promotor de la cultura latinoamericana. Estuve el otro día con el embajador en la embajada. Tiene un cuadro muy interesante que es de San Martín, que yo no lo había visto mucho, con la bandera de Perú detrás y además vestido como general peruano. Es interesante y fuerte verlo. Los peruanos somos más sanmartinianos que los propios De hecho, hablamos de eso. Hablamos de que son más sanmartinianos que nosotros. Pero es fuerte ver la imagen y lindo, ¿eh? Es la plaza más grande que tenemos en Perú, la Plaza de San Martín. De los 5 de hecho, más importantes... San Martín acepta presidir, ser autoridad política en Lima y no lo aceptó en Buenos Aires. Nunca lo buscó, además, por el quilombo que tenía. Era muy complicado de arrancar. Pero, perdón, te interrumpí. La influencia de la comunidad peruana. También. Mira, una de las cosas en las que estoy involucrado, yo presido la mesa de trabajo del consulado peruano. Somos más de 400.000, vamos a tener elecciones ahora acá presidenciales en Perú, vamos a estar como 100 o 5.000. Estamos justamente en tratativas con las escuelas. Estoy al tanto. Aparte coordinamos, estamos haciendo una especie de eje de coordinación con algunas comunidades latinoamericanas acá. Tenemos más de 110 asociaciones peruanas. Tratamos de que casi la mayor cantidad de peruanos estén... ¿Cuántos peruanos tenemos en Buenos Aires? En la ciudad. En la ciudad, alrededor de 80.000, 75.000, 80.000. Casi todos en zona de Lugano, 11, Bajo Flores, La Boca. Aparte, presidir el Instituto Internacional de Derechos Humanos, que es una sociedad de Francia.
Y eso me ha dado la oportunidad de ver algunas otras cuestiones. Hemos trabajado muy de cerca con Mabruk en su momento, y esperamos hacerlo ahora en Nación. Pero en base a lo que vos hablabas, hay algunas cosas que sí quedaron pendientes en el tintero. El tema de seguridad, por ejemplo. Yo iba a hablar del tema de la inserción y la inclusión. Pero el tema de seguridad sí me preocupa porque lo estamos viendo en diferentes aspectos, no solamente con la policía metropolitana, sino va a faltar coordinación con lo que sea la Policía Federal, pero el dato más saltante y el ejemplo más urticante, si se puede decir, es lo que pasó en el Moyano. No hubo un proceso de negociación, sino directamente la policía salió a tratar de eliminar el problema, digamos, de manera más cruda. Lo que yo veo es que en algunos casos no hay ese proceso de negociación en sí. Lo que estuve leyendo del plan que se armó, tampoco veo eso. ¿De qué plan? El que están lanzando el protocolo. El protocolo. El protocolo de hecho demanda un contacto de una negociación previa. A ATE el otro día, por ejemplo, lo llamaron al ministerio el día antes del conflicto. Pero yo lo veo en la cuestión en sí, cuando están ahí a punto del conflicto, me parece que se avanza muy rápido y no hay una gestión de crisis. Pero bueno, eso es una cuestión interna. Lo que sí me preocupa es el hecho cuando a nosotros nos llegan muchos pedidos de ayuda por el tema, por ejemplo, de los manteros. Y no hablo solamente peruanos, sino de argentinos, africanos, ecuatorianos, ahora muchos dominicanos. Y hay, en base a lo que hemos hablado, ¿no? hay toda una historia por detrás. Muchos de ellos sí están bajo el ala de mafias enquistadas, pero muchos otros son artesanos realmente y se han perdido todo lo que han tenido en su poder. Entonces yo creo que ahí habría que hacer una regulación y ver cómo podemos. Había un plan que habíamos hablado con la red el año pasado de focalizarlos en diferentes lugares, capaz siguiendo el proceso de lo que se hace acá en Parque Patricio, los días viernes, sábado y domingo. Se está trabajando en esa línea, en parte, en otra parte tal vez se avanzó más rápido de lo que a uno podría gustarle o no gustarle. El problema es que probablemente más de la mitad estaban en un plano más de mafia que de ocupación del espacio público, que de trabajo real. Ya hay, creo que todos lugares que hoy son galpones que se están transformando para que puedan ser ferias de aquellos artesanos que realmente tengan vocación de trabajar, de ganarse el pan así de manera legal y virtuosa. Mi opinión particular es que sí puede haber habido casos, y probablemente los hubo. Lo de la murga el otro día en la 1114 es un caso para mí muy claro. Más allá que es más complejo de cómo lo puede presentar página 12, en ningún escenario hay que disparar por un lugar donde hay chicos, con lo cual la cosa claramente está mal y hay que cambiar. Hay otras que me parece que se nos juzga demasiado rápido y demasiado fácil, pero es un tema para trabajar. En general, somos un espacio que tiende mucho más al diálogo de lo que se cree. A mí me tocó manejar las organizaciones sociales en educación y en desarrollo social. Hay diálogo constante. Es muy difícil que no se hable con una organización. Puede ser que no hable la policía en ese momento, pero casi que te aseguro en cualquier caso en el que gobierne el PRO, hubo diálogo anterior con quien sea. Yo no conozco ningún caso en el cual se mandó a la policía sin haber hablado. Lo que puede hacer es que no hablaron con la policía, pero capaz que habían hablado con el ministro y le habían dicho no. Pero también venimos de un país en el cual hay protestas que tienen razón de ser y que está bien que sucedan, pero hay protestas que no ameritan dejar sin poder transitar por una calle a 100.000 personas por un conflicto de 5 personas. Dicho esto, claramente es un tema para trabajar y que hemos complejizado mucho como sociedad también. Tenemos más responsabilidad los políticos, pero es un tema para trabajar y para mejorar. Otro de los temas, y no hablo más, pero vamos a hacer es el tema de educación. Sí. Algo que me gustó que estabas hablando es el tema de la tecnología, el tema de la educación.
lo que nosotros vemos desde el ámbito de migrantes propiamente es cómo podemos resolver el tema de la inclusión y que el tema migratorio no pase a ser un problema para ser una posibilidad para algo mejor. Y eso lo vemos en algunas villas, en algunos centros. Por ejemplo, el Playa de Changuerit es un ejemplo claro de lo que es la autogestión de la propia comunidad. Casi 75% son peruanos y la mayoría de ellos hemos tratado de trabajar con ellos de manera directa, evita tener alguna posición política. Es más, no permite a los líderes de la villa que se trabaje políticamente dentro. Aún así entró la Colina, no lo pudieron evitar. Pero ellos tienen algunos problemas que tienen que ver hacia adelante con el tema de la educación y la inclusión, que no llegan a abastecer el tema de educación para los chicos, primeramente por el lugar. Estuvimos hablando con el ministerio también. ¿Con quién hablaron? No me acuerdo el nombre, la nueva... Bueno, para no monopolizar el tema ahora, el tema de educación, veámoslo después específicamente, yo todavía no mano. Dale. Conozco a mucha gente del ministerio, no quiere decir que podamos solucionar todo, pero la yo... ministra además tiene una vocación claramente orientada a que todos los chicos puedan tener vacante y puedan educarse. Después hay márgenes dentro de los cuales... No hablamos de vacantes, hablamos del proceso de educación. No les llega a todos el mismo nivel y tenemos muchos chicos, no hablo solamente de peruanos, sino de otras villas y de otros lugares donde aún argentinos, donde los padres al no tener un trabajo seguro, pasan a otra especie de listado donde no son prioridad para las vacantes de los chicos. No me acuerdo el nombre donde están los niños de hasta de 0 a 3 años. No, pero estoy casi seguro. Te digo, tengo los informes. ¿Informe de qué? Porque no tenés trabajo, no te aceptan al chico. No. Hay una especie de prioridad para los chicos porque casi todo está abarrotado, está lleno. Pero te diría que la única cosa que tiene prioridad es cercanía con el lugar y si son hijos de docentes. Claro, y los que no están cerca de la villa, los que están dentro de la villa, es difícil porque casi ninguno de estos está dentro de la villa. Veámoslo en particular. Pero te digo, veámoslo en serio, no estoy diciendo que no me hago cargo del tema, son las cosas de las que me gusta ocuparme más, pero veámoslo en particular. Abro está equivocado, pero dificulto que haya una política por la cual alguien que está en una villa tiene menos prioridad que alguien que no. Tenemos un buen número. No, eso sí. Que haya chicos que estén en villa, que no estén encontrando lugar, eso sí. Pero que haya una política del gobierno por la cual hay menos prioridad para alguien de una villa, estoy casi seguro que no es real. Porque la gran mayoría, más allá de que todavía fallamos en muchas cosas, en el nivel de recursos orientado a abrir posibilidades en las zonas, la cantidad es alta. O sea, hay una inversión del gobierno. ¿Estamos grabando esto? Sí, normalidad. A mí me gustaría que sea más. Pero si uno compara con casi cualquier gobierno de la Argentina, probablemente la calidad de servicio que recibe hoy una persona que está en situación de vulnerabilidad en Buenos Aires sea mejor que... O sea, no hay ningún plan social mejor que Ciudadanía Porteña que yo conozca, por lo menos. Se ha potenciado en los últimos años, eso hay que reconocerlo y creo que no ha bajado bien. Pero por eso digo, puede ser que haya cosas en las que todavía nos estemos equivocando, lo que me parece raro es que haya una política de darle menos prioridad que una visa. No sé si será una política, sino capaz una especie de herramienta de trabajo para poder... Bueno, pues veámoslo, estoy para que lo veamos. Sí. Ahora, Pedro es mi padre, él es empleado municipal desde el año 1978. Bueno, no sé si y después Pablo, quería presentar después Pablo vos. Pablo es creo que uno de los dos jóvenes que están acá presentes, son jóvenes, por más que son agrestas. El otro es Ariel, que están sirviendo como obispos de nuestra iglesia. O sea, lo similar a un pastor, están acá delante de una congregación. Vos sabés cómo es el tema con la iglesia, que no tenemos responsabilidades profesionales, o sea, somos laicos haciendo ese trabajo. Creo que hay por lo menos un par más que lo fueron en algún momento. Así que yo te quería hacer una pregunta de la de Pedro.
una de las cosas con las que se ataca, una de las cosas que se predicen de la campo, las que van a tener, voy a tratar de ponerlo en términos suaves, Pero no lo pongan en términos suaves. dificultades para transitar por el desierto en la medida que no se nutran, no tengan responsabilidades y acceso a cargos. Vos, en tu experiencia con los jóvenes, ¿qué rol juega eso para convocar la perspectiva cercana de la acción política del Estado ya? ¿Distorsiona un poco el reconocimiento y la activación de una vocación política en un grupo de jóvenes como GAP? ¿Qué consejo le darías o pensás que le hubieras dado a tu grupo si no hubiera pasado lo que...? Más clara la pregunta. La falta, la cercanía, siempre ustedes se construyeron a partir de una... Cercanía con el poder, sí. No solo cercanía con el poder, sino que perspectiva de protagonismo, Sí. muy importante. La cámpora directamente surgió adentro. Sí. Tu visión sobre el tránsito sobre el desierto. Sí. ¿Qué consejo hubieras, o sea, qué hubieras propuesto vos a tu grupo si esto que pasó no hubiera pasado? O sea, el acceso tan, digamos, masivo, temprano, o... La primera cosa es que hay que organizarse, en cualquiera de las circunstancias. La organización no vence al tiempo, creo que una frase de Perón que me parece medio... Al tiempo no se puede vencer, pero sí la organización es una herramienta para trabajar dentro de la dimensión más importante en política, que es la del tiempo. O sea, y uno se puede organizar en el desierto para construir masa crítica y poder acceder al poder, o si tiene poder se puede organizar desde el poder para poder construir más poder. Siempre estamos hablando de construcción del poder para transformar, no para... O sea, a la juventud del gen, que no, hoy no se ve que, por ejemplo, ¿qué le diría? Organizarse, quizás están organizados, pero... La primera cosa que le diría es que no me parece que haya ninguna razón real, y es una discusión política, pero no me parece que haya ninguna razón objetiva para no ser parte de Cambiemos y dar la lucha desde adentro. No digo aceptar todo como está. Y a los que quedaron, cuando vos le decís eso, se fue la mitad. Pero dar la lucha desde adentro. Estamos en un proceso en la Argentina que puede ser realmente transformador. ¿Se puede aportar desde afuera? Sí, se puede. Me da la impresión de que el PRO es un espacio que te da lugar para apostar desde adentro. O sea, uno de los tipos que más está creciendo hoy en la franja joven de Cambiemos, y además específicamente el PRO, es Pedro Robledo. Pedro sacó su primer artículo de opinión el otro día, un pibe que va a ser probablemente presidente de Jóvenes PRO. El título es "No somos soldados de Macri". O sea, díganme si no hay espacio para no plantear cosas de adentro cuando el pibe que está aspirando a ser su secretario de Juventud y va a ser presidente de Juventud dice "No somos soldados de Macri". O sea, hay espacio para construir de adentro. Si uno eligiera no construir de adentro, hay que buscar la manera de construir una mística que yo no la plantearía a un gobierno como Cambiemos, por lo menos los primeros 2 años, que va a ser bastante popular desde una crítica fuerte al gobierno. Sí anclaría en 5 o 6 valores y una visión de cómo tiene que ser la Argentina y generaría una mística en torno a eso, organizándose, juntándose, hablando de esto, teniendo presencia en los barrios, ayudando. Insisto, a nosotros nos tocó, más allá de que no era el gobierno nacional, en cierto sentido hacer política desde adentro, y no es que usamos recursos de la política para hacer política, arrancamos desde abajo, pero la verdad es que te permite... qué sé yo, tenés más acceso a invitar gente interesante a hablar, entonces los pibes van a escucharlo para te y hablar de economía y vos después te quedás y le explicás por qué vale la pena sumarse a la generación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mi primer consejo sería que yo revisaría y la respuesta puede ser la misma, pero revisaría de corazón las razones para estar afuera. Porque a veces, muchas veces uno se queda afuera por una cosa más vanidosa vanidosa, o habría que ver con análisis psicológico, pero de reforzar su identidad estando diferenciándose de, y no de dar la buena lucha desde adentro y transformar. Dicho esto, yo respeto mucho al que elige hacerlo de afuera. Lo que pasa es que una cosa es el gen con el cual yo siento, o sea, cuando Margarita fue a Harvard, a mí me gustó más Margarita que Pinedo, que estaba hablando, y que los que hablaban de PRO. Editemos también. Pero digo, me pareció una referente de las que la Argentina necesita.
empresario. Tercero, en el poder institucional que lo toma el empresario. Mirá que en cualquier momento vuelve a ser presidente. Entonces, lo que digo es, nada, revisaría la decisión, pero en algún sentido. Y si la respuesta es no, me parece que hay elementos para construir. La usaría Margarita. Margarita es una mina que tiene una capacidad de convocatoria muy interesante. No va a ser un movimiento masivo, pero podés juntar 300 tipos, formarlo y cuando les toque eventualmente pueden transformar fuerte en Argentina. Bueno, la pregunta es la siguiente. Me interesó un término que utilizó usted en cuanto al tema de la cercanía. Que utilizaste. Es decir, yo estoy con el tema y la mentalidad de la descentralización desde los albores. 1999, un concurso para participar y ser, digamos, ocupar cargos en la descentralización. Bueno, desde entonces yo estoy con la descentralización. Y la pregunta del millón es, según tu punto de vista, las nuevas autoridades que se presentaron el 11 de diciembre del 2015 tienen un discurso invitador, digamos. Entonces, y que a nosotros que venimos desde entonces nos llama la atención y nos sacude. Dice, por ejemplo, el presidente de la comuna donde estoy dice: nosotros, esta gestión quiere que todo lo que el gobierno tiene para la ciudadanía llegue. Y lo que no se puede brindar, no hay que decir, no se puede, no tenemos y no va a haber, no, al contrario, siempre teniendo el firme propósito que la cosa va a mejorar. Entonces yo te pregunto, esto viene de largo ya, está en la Constitución, está la ley, pero evidentemente parecería que los ejecutivos no quieren descentralizar. Es decir, por y tendencia... siendo más específico, perdóname y te termino. Dale. Parecería que no quieren soltar el manejo presupuestario. Y sin embargo, no. a la larga, No quieren tendría que ser ahora. Mirá, ¿cuál es el enfoque? En general, quien tiene el poder es muy difícil que lo quiera alargar. Cualquiera de nosotros que crea que si un día llega al poder no va a tener ninguna tentación de mantener el poder, está cometiendo el error que probablemente han cometido todos los tipos que han tenido poder en este país. O sea, si uno no reconoce su propia debilidad, es muy difícil que después pueda transformar realmente y ser virtuoso. La primera cosa que te digo es sí, probablemente nosotros también hemos tenido esa tendencia. Lo que sí veo sobre todo en Mauricio, pero lo que sí veo en el PRO es una vocación un poquito más sana de la que ha tenido el peronismo, por ejemplo, de descentralizar ese poder. Yo le aseguro que las cosas que va a hacer Macri en términos de federalismo no las va a haber hecho ningún presidente que lo presidió. Esperen un poco, ¿no? Pero en los próximos 3 años vamos a ver un nivel de descentralización de poder real en las provincias que no se vio nunca en la Argentina. ¿Alcanza o no alcanza? Es una discusión que vale la pena dar. En términos de la ciudad, hay una dimensión muy práctica que es, más allá de la discusión del poder, hay que encontrar un punto exacto en el cual la vocación del vecino de participar queda satisfecha y es parte de esa transformación, y no perdés un nivel de eficacia en el gobierno y generás un desorden, una descoordinación que terminan afectando más al vecino. Además, la comuna, para mi gusto, por cómo quedaron armadas, tienden bastante a la politización y creo que eso no ayuda. Dicho todo esto, en la ciudad estamos con una política fuerte de descentralizar obras a las comunas. Este año el presupuesto asignado a comunas creo que va a subir como si quiera un 50% con respecto al año pasado. O sea, desde las comunas se va a ejecutar más. Y además de 700 obras que se van a hacer en obras de menor escala, más o menos en 400 se va a hacer consulta directa con los vecinos desde la comuna a través de varios mecanismos, desde urna para que uno ponga su opinión, hasta llamado de teléfono, hasta un foro en la web en el cual uno entra y dice estas 5 opciones, yo prefiero esto. Esto no se había hecho nunca, no lanzamos, la primera creo que sale el mes que viene. Va a ser un ejercicio interesante, pero me comprometo a que hablemos dentro de un año para ver si realmente lo hicimos o no, pero hay una vocación real de avanzar en ese sentido. La descentralización tiene una ventaja enorme que es mucho más desde la gente.
O sea, vos trabajás en base a la necesidad real del vecino, que te manifieste el vecino, no en lo que un loco a 400 kilómetros de altura piensa de que hay que hacer en tal barrio. Gracias. Olga. Yo pensaba, más allá del tema ideológico, si hay algo que hay que reconocerle quizás a la etapa anterior, el gobierno anterior, nacional, es el tema de haber llevado la política de vuelta a la mesa de los argentinos, ¿no? Hemos visto un proceso, ¿no?, de traer de vuelta de todo politizado, todo mediatizado, escandalizado, etc. Digo esto para decir que todos los que estamos aquí y formamos parte del Grupo Roble, además de nuestra vocación cristiana y de pertenecer a una religión específica y particular, todos los que estamos aquí tenemos inquietudes, ¿no? Inquietudes, podemos decir, civiles, nacionales, deseo de poder o de entender que a través de la política y como espacio de poder bien utilizado se puede transformar la realidad, ¿no? La pregunta sería, ¿cómo pueden hacer como fuerza política, incluso como gobierno, para articular esta inquietud de estos emergentes que hay en la sociedad, como por ejemplo las religiones y otros espacios, e invitarlos a participar y dar un paso adelante? ¿Hay interlocutores en los espacios del gobierno o en el movimiento para canalizar esas inquietudes? Hay dos grandes respuestas. Hay interlocución institucional, que a nivel nacional en gran parte va a ser Claudio Abruz para colectividades, en gran parte va a ser Julio Pompeo, que es quien ocupaba el cargo que tengo yo ahora, para el tema, para instituciones en general. En la ciudad estoy yo, así que pueden hablar conmigo, con el equipo, y lo que digo ahí es, esta reunión es parte de eso, es sentarnos como ciudad, contarle lo que estamos haciendo, y por ahí no lo dije, pero es una invitación también a opinar sobre esto hoy y en los días que siguen y a ser parte de esto desde adentro del gobierno, si así lo desean, con el tiempo, o contribuyendo con ideas desde afuera. Pero después estamos también en una etapa de reforzar fuerte el partido, o sea, el PRO como partido, entre otras cosas para mejorar la interlocución con todos estos actores que vos decías. Estamos en el medio del proceso, te diría, probablemente a mitad de año vamos a estar más organizados. En la generación, como grupo político, nosotros tenemos distintas comisiones de trabajo que trabajan distintos temas que van a generar diálogo con distintas organizaciones de la sociedad civil, entre otras las iglesias, con lo cual la respuesta es sí, hay espacios para esa interlocución. Y para nosotros es importante. No te queremos tomar mucho más tiempo, pero quería hacer una pregunta de Iván. Iván es un furioso, no sé si furioso, pero histórico, radical, de la zona de Moreno. Y no quiero invitar a hacer preguntas porque no me han pedido, pero voy a poner reflectores sobre otras dos personas. Acá tenemos un sí furioso, peronista, que además es salteño, así que te imaginarás el cuadrito al que le reza toda la noche. Y Ariel ha manifestado inquietud respecto a, esto parece algo misional más que político, ¿qué partido podría él unir? Incluso ha realizado la idea, a manera de tanteo, de si nosotros, los miembros de la iglesia, estamos en condiciones de armar un partido a la Cintia J, digamos, ¿no? Entonces yo no les digo que hagan preguntas, no les voy a digo. dar mi opinión sobre eso, pero hagamos esta. Pero si ustedes dos fueron... Hagamos tres más y cerramos. Bien, algo muy cortito. Me interesaron dos cosas. Lo que más me interesó fue tu visión que pusiste de la política como un compromiso y desde la gente, o sea, el desarrollo de los talentos, la participación de la gente, o sea, no esa política mesiánica en que el que está a cargo tiene que, bueno, decidir por la gente, ¿no es cierto? Eso me interesó. Y otra cosa que me interesó es la política como resolución de conflictos. O sea, no centrarse solamente en el conflicto, como la pelea con el campo, la pelea con la pelea, sino como la resolución, sentarse en una mesa, hablar, conversar y poder lograr algo en beneficio de todos. Pues yo entiendo la política de esa manera, ¿no es cierto? Me gustaría ver tu visión acerca de esto. Adhiero completamente y te hago un solo comentario porque no tengo mucho que agregar a eso, que coincido plenamente. Una de las cosas que a mí me... Digo, más allá de la pregunta a la que hizo referencia Gabriel en Harvard,
Yo soy de los menos antikirchneristas dentro de lo que fue la oposición al kirchnerismo. Nunca me generó el kirchnerismo una cosa de rabia como a mi madre, poner, o a mi vieja, que mi viejo no puede ver en la tele. No me pasó. Ahora, la idea de que la política es conflicto, a mí me parece que hace mucho, mucho mal. Porque además es una idea muy divertida, muy romántica. O sea, la política es conflicto y es lucha por el poder. Y una cosa de Schmitt y toda una corriente filosófica, qué sé yo, que es muy divertida de leer, pero la política es en todo caso el arte de resolver esos conflictos. O sea, el conflicto está en el corazón de la política, sí, pero no es el corazón. El corazón de la política es la capacidad de resolver conflictos, de encontrar intereses que están en pugna y tratar de alinearlos. Porque en el fondo, para el que cree en la política como mera construcción de poder, sí la política es conflicto, porque siempre va a tener uno enfrente que te quiere cagar, vos tenés que cagar para construir más poder. Pero cuando el corazón de la política es un proyecto de país, y la verdad es que el conflicto justamente tiene que ceder hacia ese proyecto de país. ¿Se entiende el punto? ¿Cuál es el problema del kirchnerismo? Que era construcción de poder, por construcción de poder. Si uno mira las grandes cosas que después dijeron como grandes banderas nacionales y populares, ellos nacionalizaron YPF cuando vieron que se acababa y venían quilombados, no me acuerdo cuál de tantos quilombos que han tenido, necesitaban una medida de golpe fuerte y pusieron un fangote de guita que no había que poder, pues la podríamos haber nacionalizado igual, para salir a decir somos nacionales y populares. Era mera construcción de poder, no había tanta convicción de fondo. Había alguna, pero... Entonces coincido plenamente, para mí la política es mucho más solución, o sea, hay que entender que el conflicto está en el medio de la sociedad, porque cuando vos juntás más de 5 tipitos a vivir juntos, y por naturaleza los seres humanos vivimos juntos, hay quilombo, pero la política es poder resolver ese quilombo, no exacerbarlo. Muy cortito, ¿cómo lográs compromiso? O sea, en el grupo con el que empezaste, ¿cómo logras el compromiso? Porque está difícil también el tema de comprometer a la gente y que se ponga a laburar. Sí, es una desafío interno nuestro, por eso también lo ponemos sobre la mesa. Exacto. Iván usó 6 palabras para hacer la pregunta que yo sé 200 más o menos. Perdón, lo dije. 243. Yo una visión de... Teorizo un poquito de psicoanálisis. Muchos de nosotros necesitamos reafirmar nuestra identidad y a veces ayuda a encontrar a alguien que tiene ideas claras. Entonces, poder presentarle a un joven, por ejemplo, una idea clara de lo que uno quiere hacer con la Argentina y una serie de valores que ayudan a lograr ese proyecto de país, me parece que ayuda a generar compromiso. Primera cosa, o sea, tener un proyecto, que en mi opinión tiene que estar abierto a discutirse, pero por lo menos tener un proyecto. El kirchnerismo tenía uno que no se discutía, pero a mí hay que tener uno que se discuta. 2, con el ejemplo. O sea, no hay mejor... No hay mejor bandera que el propio ejemplo de compromiso. O sea, cuando vos veas a alguien comprometido, tendrás que comprometerte. Y 3, es una mezcla sana de eso y poder tomarte una gaseosa con un amigo, una cerveza que toma cerveza y pasarla bien una tardecita y tomarte lo que sea que te genere una relación de confianza más allá del laburo también, digo. Un mate. Tomarte un mate. O sea, los vínculos de confianza real y de amistad ayudan. Bien. El año pasado, vamos a dejar que hable Daniel, pues, para que vos, cualquier cosa, levantar las piezas que queden. No, quería, justamente el Robledo, yo lo venía siguiendo un poco él irrumpe en lo mediático, justamente cuando se lo confunde en una manifestación como militante de la campo, Sí. ¿no? Y después la otra... En realidad antes, después. Claro, pero ahí creo Sí. yo medio que, o sea, hablando no políticamente, mediáticamente, Sí. ¿no? Y después, la verdad, poniendo bien la otra mejilla, sentándose con, inclusive hasta Cristina, Víctor Roque y demás jóvenes de otros espacios, para mí que eso fue espectacular, el sujeto poco visto, ¿no? En ese momento. Sí. Así que creo que yo eligieron, o se va eligiendo a él, lo eligiendo bien como líder, ¿viste? No, yo lo escuché en una charla en Vicente López, la verdad que Bueno. no sabía que estaba como posible candidato de Juventud del PRO. Ahora, la conclusión este año pasado fue
en base a aliados en la provincia, ¿no? De hecho, hoy Macri está No estamos orgullosos de todos los aliados con los que construimos, si es la pregunta que se viene. No, sino Macri hoy va con dos aliados, que es de ahora, digamos, un salteño, de Urtubey, y una del sur profundo, Sí. que es la gobernadora de Tierra del Fuego, ¿no? Ahora, ¿cómo porque esos aliados en 2 años en la legislativa van a ser... Pero justamente no los invitó como aliados. No, pero el esquema de formación, yo lo que te quería decir, es donde no haya presencia territorial en profundo, territorial en el sentido de poder. ¿Cómo piensan la construcción ahí? Habría que ver provincia por provincia, pero en general la política va a ser desarrollar dirigencia propia en todas las provincias de la Argentina. Vos sabés que Macri bajó a Juan Collado en Salta y apoyó a Juan Carlos Romero. Sí. No sé si... Claro. O sea, yo te digo... No, por eso, pero en general, la propuesta, el proyecto va a ser desarrollar liderazgos propios en cada provincia. Llegado el momento de elección, y es probable que en algunos lugares se priorice una alianza o un candidato que trae más votos. No estoy diciendo que esté bien, estoy desarrollando lo que fue y lo que puede llegar a ser. Y mi opinión personal sobre eso es... es muy difícil construir poder si uno no es gobierno. Muy difícil. O sea, parte del éxito del peronismo y del hecho de que el peronismo y el radicalismo fueron los grandes partidos que construían poder desde el poder. ¿Sí? La candidatura de Mauricio y el PRO también se construyen parte desde el poder, por lo menos en Buenos Aires y en la inmediata, en la zona cercana a Buenos Aires. Como yo estoy convencido que la Argentina necesitaba aire nuevo, hoy creo que no estaría, pero estuve dispuesto a aceptar o a ser parte de un movimiento que llevaba tipos que a mí no me gustaban como candidato. No me preguntás, ¿estás seguro que moralmente está bien? No, seguro no. Pero me parece que cuando uno hace política, lo que te decía que dijo Calderón, que a mí me pareció perfecto, se acaba en la... Cuando vos decidís jugar en serio, la única manera de transformar vidas en serio, en política por lo menos, es con poder real. El poder real sí es una cosa conflictiva, disputada, compleja. Más en un país como la Argentina, en el cual el peronismo, que tiene muchas virtudes, también ha tenido el vicio de descomponer el sistema político argentino en muchos sentidos. Entonces sí, hicimos cosas y fuimos con gente de la cual yo no estoy orgulloso. Creo que hoy tenemos herramientas para no volver a hacerlo. Y me gustaría que en 2017 no volvamos a hacerlo. Dicho esto, lo de Mauricio, de llevarlo a Urtubey, es de darle un mensaje al mundo y a la Argentina de que vos podés llevar gente que no trabaja con vos y que no va a trabajar con vos. Mauricio sabe que Urtubey le va a competir, por ejemplo, como presidente en 3 años, o más a ni hablar. Mauricio creo que debe coincidir menos con Massa y con Urtubey en un montón de cosas. Pero la idea era mostrar, y mostrarnos a nosotros también, o sea, está bueno un país en el cual vos podés presentarte al mundo con 2 tipos que compitieron a decirle, mire muchachos, ¿saben qué? Nosotros allá adentro discutimos por quién ocupa el sillón, pero en estas cosas estamos de acuerdo y venimos a procurar el bien de la Argentina. O sea, es sano eso. Es sano para la Argentina. Gabriel me diría, no, pero no hay un interés sano ahí, lo que hay es un interés de quedar bien, pero hay un interés sano ahí. O sea, la Argentina necesita sanar muchas cosas que no hemos sanado. ¿Qué diría Gabriel? Vamos a la última. No, pero ¿qué dijiste? Es como los mensajitos de WhatsApp, ¿no? Justo cuando estás... Te sigue la resaca de los triunfos, ¿viste? Ahora pasa todo, lo hemos... ¿Viste? Me dice, hola, Gabriel, ¿sabés que...? No, la reunión del viernes... Yo digo, ¿qué pasa? Va a ser una transcripción. No sé qué... Vamos a la última y cerramos. Yo te voy a hablar más como obispo hoy que como interés en la parte de política. El año pasado, 2 partes del eje de mi trabajo en el barrio, yo tengo aproximadamente unas 300 personas en el barrio.
Perdón, aclararle lo que es un barrio. Claro, un barrio para nosotros sería como una parroquia, o sea, o una diócesis. Sí. Nuestro barrio geográfico abarca parte de Villa Crespo, parte de Palermo, parte de Almagro y parte de Caballito. Daniel es, por ejemplo, miembro de mi barrio, y bueno, una de las cosas en donde las características de nuestro barrio tienen mucho que ver con algo que decía Juan Carlos. Tenemos un barrio en donde por lo menos un 60 o un 70% de la gente es extranjera, mucha gente viene de paso, no solo los extranjeros, sino que muchos argentinos también vienen de paso, y eso genera algunas circunstancias que hacen a desafíos. Pablo tiene una situación muy parecida, algunos desafíos que son difíciles de trabajar y que esta oportunidad de charlar con vos como secretario de culto me parece súper interesante. La organización de la iglesia a gran escala también tiene este sistema descentralizado que hace, que para mí es muy sano, y nosotros como iglesia somos muy estructurados en algunas cosas, pero estos últimos años, sobre todo, y ayer de hecho tuvimos una charla con uno de nuestros líderes que habló bastante del concepto de desestructurarnos en algunas cosas, nos cuesta de repente ser creativos a la hora de encontrar soluciones a diferentes circunstancias. Dos de los ejes en los que yo estuve trabajando el año pasado fueron lo que tiene que ver con el desarrollo del bienestar de las personas, conseguir un trabajo blanco o el poder desarrollar un microemprendimiento. Y el otro es cómo hacemos para eliminar la apatía general que está teniendo la juventud en este momento. Por juventud me refiero a chicos desde los 10, 11, 12 años hasta los chicos que tienen 20, 25, 30 y que todavía no sientan cabeza en un montón de cosas, ¿no? El año pasado yo me encontré con un desafío importante, hicimos un piloto, la estaca es un conjunto de barrios. En la estaca hicimos un piloto en mi barrio de generar un movimiento de desarrollo de estas personas en cuanto a cursos de emprendimiento, cursos de cómo armar un currículum, ese tipo de cosas que normalmente se hacían a nivel estaca, pero bajarlo al barrio y ver qué resultados teníamos. Los resultados fueron sumamente interesantes. El tema es que de repente yo me encontré con que terminaba el curso y las herramientas que yo les podía brindar, digo yo, pero en realidad fueron los que incluyeron, ¿no? Que les podíamos brindar a los que terminaban los cursos, es como que todavía lo veíamos muy remoto. Entonces acá viene la pregunta. ¿De qué manera me sugerís o nos sugerirías a nosotros como líderes de comunas donde tienen necesidades muy reales y a donde vienen a nosotros? Una de las cosas que no se nos delega, por ejemplo, o que nosotros hacemos como obispos, es velar por el bienestar temporal con respecto a lo que es alimentos, vivienda, medicamentos, en muchos aspectos, y la Iglesia, una de las circunstancias en las que hace ayuda económica a la gente es a través de estos tres ejes. Entonces, ¿de qué manera podemos o a dónde podemos acudir y qué herramientas quizás se nos podría brindar ante esas premisas, ¿no? Es decir, de repente voy a la comuna y con quién puedo hablar o qué propuestas pueden llegar a ver. Te contesto con algo bien concreto. Vamos a una reunión con el director general de culto de la ciudad, que básicamente es la persona que desde la subsecretaría hoy, antes de que se relacionaba con el cardenal, hoy es el que está para hacer eso, para sentarse con cada una de las comunidades en la periferia, entre comillas, digo no periferia geográfica, sino
humana, con aquellos que como sociedad hemos marginado, para trabajar y ver soluciones concretas que el gobierno podamos ofrecer y ayudarte a conectar con quien haya que conectar en el gobierno. ¿Puedes pasar mis datos para que veamos esto en concreto? Solamente por una cuestión de capaz de apreciación, no, sino de información. El gobierno de la ciudad tiene una gran cantidad de herramientas para... Por eso, pero lo que digo es... Ministerio de Educación, Desarrollo Social... Vamos a armar esa reunión para poder explicarles bien cómo está todo eso y qué se puede poner y qué no, pero para ayudar en esa coordinación. Solamente una cosita chiquita que tiene que ver con lo que vos decías, el tema de vas a empoderar al joven que está deseoso de participar políticamente y no sabe, y hablabas del fortalecimiento. Yo no me puedo dirigir como plan de los migrantes, pero sí te puedo hablar con la experiencia de haber estado, de estar más de 2 años trabajando con casi todos los migrantes desde la base, ¿no? Te cuento la experiencia colombiana, migrantes colombianos, peruanos, ecuatorianos. La mayoría de los jóvenes están estudiando. En el caso de los peruanos, jóvenes peruanos, casi el 45% están estudiando en una carrera universitaria. Y cuando hablamos del tema de política, no saben a dónde acudir o son llevados por los afectos o por otras cuestiones que no tienen nada que ver estrictamente con la política. Y yo creo que todavía sigue habiendo una separación entre las políticas o los partidos políticos con los migrantes. Hay todavía no hay un abismo, pero sí una abertura bastante importante. Estoy de acuerdo. O sea, no tengo nada para agregar, es un tema para trabajar. Y me parece, yo creo en una Buenos Aires que abraza y celebra la inmigración y las comunidades que hoy viven y que puedan vivir. La Argentina no se hizo grande con gente de clase alta que venía instruida a transformar un país. Se hizo grande con lo que era la escoria de Europa, tanos españoles que venían, digo escoria entre comillas, ¿no? Que venían a buscar laburo y a crecer. Tiene la misma situación en la cual viene hoy una persona de Perú, Bolivia, Paraguay o del país que sea. Entonces, en ese sentido, creo que ahí sí, igual como argentinos y como porteños, todavía estamos atrás. O sea, no hicimos el clic de ver un hermano que viene a trabajar con nosotros, sino que todavía en la sociedad prevalece más una visión de bien a llevarse los recursos que ponemos todos, que para mí es falso y tenemos que transformarlo. Pero es una deuda pendiente. Juan, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un viernes de una semana agitada. Perdonen que no nos quedamos un rato más, pero además quiero liberarlo a los chicos y... Una sola cosita. Igual una cosa, sí le agradezco porque es increíble, pero hace rato que no hablaba de política y me vino muy bien a mí. Así que les agradezco de política en el buen sentido, de por qué estamos acá, qué queremos hacer, cómo queremos transformar. A veces el día a día te come. Una foto puede ser un par,